En el año 1882 se publica la frase famosa de Friedrich Nietzsche en el aforismo 125, frase que dice: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Cuando surge la burguesía, terminando la Edad Media, la burguesía mercantil, se pone fin a un ligamento inseparable entre la cultura, las costumbres y la tradición del hombre y la idea de Dios, la religión. Antes del inicio de la burguesía mercantilista, antes del inicio del comercio, de los intercambios que vincularon y unieron a los distintos pueblos de entonces, la vida del hombre, una vida que transcurría en un ámbito rural, estaba profundamente enmarcada en la concepción de Dios, en la consideración de lo sobrenatural, de lo divino. Y la verdad que era muy lógico y muy sensato. El hombre consideraba, en la antigüedad, que Dios, la divinidad, el universo, era el responsable de las contingencias de la vida, de lo que ocurría a diario, de los problemas de la existencia. Dado que Dios o los dioses, de acuerdo a las creencias, son los creadores de la realidad y de sus actores, en cada experiencia de vida se lo incluía a Dios, se lo evocaba, se lo invocaba y se buscaba la verdad, se buscaba entender la lógica de la existencia a través del entendimiento de la voluntad de Dios, de la idea de Dios, el creador de la realidad. Entonces religión y cultura eran algo inseparable, era impensable entonces analizar cualquier situación de la vida sin considerar el aspecto sobrenatural. Entonces los personajes más relevantes de la antigüedad eran, por supuesto, sacerdotes, escribas, chamanes, los místicos, los que se dedicaban a entender la lógica de Dios, a entender la idea de Dios, a entender la arquitectura del universo, que era la que gobernaba nuestra realidad, nuestra pequeña realidad. Y obviamente los cambios en la vida, los cambios en las tradiciones, en los comportamientos, en las creencias, eran producidos por los revolucionarios de entonces, que eran los profetas. Por eso terminaban todos muertos, porque eran los que venían a subvertir un orden, una idea, una creencia, revelando algo nuevo, generalmente con un sustento sobrenatural. Así surgieron Moisés, Jesús, Buda y todos los referentes religiosos que han venido a traer cambios a la vida práctica y cotidiana del hombre. Esto sucedió así, esta convivencia con Dios se dio hasta que, como digo, comienza a surgir y a hacerse fuerte la burguesía comercial, el mercantilista. Surge la figura del comerciante. El comerciante era una persona que empieza a viajar por distintos pueblos, a transar distintas mercancías, hablamos del siglo XI. Y claro, imagínate, esta persona empieza a ver que en otros pueblos también se considera a Dios, a la divinidad y a lo sobrenatural, pero con distintas interpretaciones y a veces antagónicas o dispares. Por ejemplo, una idea de un Dios único, absoluto y total, con respecto, en contraste con un pueblo que tiene una idea de muchos dioses y un Dios para cada cosa, un Dios para que el río aumente su nivel, un Dios para que llueva. Entonces, el comerciante empieza a entender que mantenerse en una idea rígida y fija de Dios, mantenerse en una religión, representaba un problema ante los acuerdos o la convivencia o la relación con otras personas, con otras ideas. Entonces, por un efecto práctico, no tan pensado, sino más bien una practicidad fáctica, cotidiana e inmediata, estos comerciantes, estos burgueses, comienzan a dejar de lado a Dios, comienzan a dejar de lado las convicciones o las ideas en cuanto a lo divino, a lo sobrenatural, y se centran en lo concreto cotidiano, es decir, en lo que les sirve para cerrar sus contratos de compra-venta. ¿Y qué es lo que los incentivaba o los motivaba a esto?
porque no era fácil tampoco ir desconsiderando a Dios para quien nace en ese contexto. El tema es que a raíz del comercio y de los beneficios que empieza a dar el comercio, estas personas, estos burgueses mercantilistas, comienzan a salir de la vida rural, con todo lo que eso significa, y empiezan a vivir en las ciudades. Y empiezan a vivir una vida mucho más confortable, más cómoda, más segura, más interesante, con más entretenimiento. Es decir, una vida mucho mejor, más fácil y más, como digo, cómoda. Claro, querían eso, querían más de eso, querían más comodidad, más confort, pasarla cada vez mejor, alejarse de la vida inhóspita rural, alejarse de las contingencias de la vida primitiva en un ámbito natural rudimentario y vivir de manera cada vez más sofisticada gracias al avance de descubrimientos, etcétera, que permitían una vida, como te digo, más urbana. Este era el motivador, o sea, el poder económico era el motivador y el objetivo de este nuevo hombre, del comerciante, del burgués mercantilista. Y es ahí donde surge esta ruptura. El poder económico y lo que ofrece el poder económico empieza a desplazar la idea de Dios, la consideración de la divinidad. Y no me refiero solamente a que desplaza a una ideología o dogma o doctrina religiosa, sino que desplaza cualquier concepción divina, porque se hace impráctica para lo más importante que empieza a ganar protagonismo en la vida de ese entonces, que es conseguir acuerdos comerciales, ganar dinero. Precisamente es en el siglo XI, siglo XII, donde aparece el dinero, donde surge el dinero que facilita el intercambio y el comercio y hace que esto explote. Conforme el poder económico va cambiando la vida de las personas y ya no los profetas con ideas revolucionarias basadas en hechos sobrenaturales, sino que ahora son los burgueses mercantilistas, los mercantilistas, los que encuentran nuevas maneras de vivir más cómodo, con más confort, gracias al poder económico, gracias a la acumulación de dinero, gracias a la riqueza. Entonces la riqueza, el dinero, el poder económico reemplaza a Dios. Y precisamente la frase tan conocida de Friedrich Nietzsche, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, como figura en ese aforismo, publicado en 1882, se refiere a esto, que el hombre ha matado a Dios, que el hombre ha abandonado a Dios. El hombre ha dejado de considerar al arquitecto de la realidad como el objeto principal a conocer, a entender, a dilucidar, para poder uno entonces, comprendiendo la idea original, el diseño original de la realidad, comprendiéndolo, uno podría tener poder. Bueno, no, al hombre le interesa hoy en día convencer a otros hombres para que le compren lo que uno vende. Punto, se acabó ahí el asunto. Por supuesto hay una consideración un poquito más profunda, más filosófica, donde algunos dicen lo siguiente. Algunos dicen, sí es cierto, Dios creó a la realidad y a todos sus actores, incluido el ser humano. Pero Dios también le dio libertad, libre albedrío al hombre para que éste a su vez cree su realidad. Entonces dicen estos pensadores, a mí me interesa entonces la realidad, los criterios y la lógica del hombre, porque es el hombre el que crea su realidad y el que crea sus acuerdos, el que diseña este juego que llamamos vida cotidiana y que hace que unos ganen y otros pierdan. Entonces dicen, concentrémonos en dominar la realidad que crea el hombre para el hombre. No nos interesa a Dios, porque Dios nos dio la libertad para hacer esto. Sin embargo, hay otros que dicen, bueno, pero espérate, Dios nos dio esa libertad, nos dio esa capacidad y todas las capacidades que son parte de la arquitectura del ser humano, que no ha creado ni diseñado el hombre, nos la dio con un propósito, nos la dio con una expectativa. No podemos desconsiderar eso, porque puede ser entonces que esas capacidades nos terminen haciendo daño, que es de alguna manera lo que estamos observando hoy. Entonces hoy la realidad nos está mostrando que esa consideración de una vida sin Dios, como lo decía Nietzsche, nos ha arruinado, nos está llevando a la ruina, nos está llevando a una vida sin sentido, sin ninguna prosperidad, sin realmente ningún confort verdadero.
Entonces es momento de religarnos con la idea de Dios, tal cual al principio ocurría. Es momento de acercarnos a la idea original por la cual el hombre vivía en sociedad con el arquitecto de toda la realidad, buscando que sea ese arquitecto, el creador de todo lo que existe, del hombre incluido, el que nos guíe en la solución de los problemas, el que nos guíe en el sentido de nuestra existencia, porque ¿quién mejor que aquel que nos dio existencia para decirnos o revelarnos para qué nos dio existencia? Porque solamente cuando aquello que es creado se usa, se enfoca, se empeña en el propósito para el cual fue creado, solamente ahí, en esa coincidencia, la existencia encuentra efectividad, encuentra plenitud, encuentra sentido. Pero si no, si el hombre sigue en este uso de su capacidad de libre albedrío para hacer lo que quiere, para ganar más dinero y más confort y hacer que esta vida sea muy confortable, sin considerar que esta vida es un momento, es transitoria, que somos mortales, y como suele decirse, nada de ese confort nos llevamos, entonces en esa vida sin sentido, o con un sentido tan banal y superficial, en esa vida sin Dios, realmente nos estamos haciendo daño. Muy bien, quería dejarte esta reflexión, porque también es necesario escarbar un poquito en la profundidad del pensamiento y hacerse estos planteos. ¿De qué lado estoy? Para que te preguntes, para que nos preguntemos. ¿Estoy del lado de los que viven en desconsideración total de Dios, en un ateísmo práctico y silencioso? Por más que muchos digamos que somos religiosos, católicos, judíos, y seguimos las tradiciones religiosas de la familia, pero no es más que un protocolo, que una vestimenta. En la profundidad del comportamiento y de la decisión, ¿realmente estoy asociado con Dios? ¿Estoy asociado con un poder mayor que es el arquitecto y el administrador de la realidad y es el que me puede conducir correctamente por su propia obra? ¿O vivo como si no existiera ese creador, como si yo fuera el eje y el centro y el único creador y el que toma las decisiones? Este es el punto. Hagamos esta reflexión, pensemos esto. Y en tal caso, seamos conscientes de la manera en la que vivimos, para que luego no nos sorprendan las consecuencias y lo que atraemos. Que estén muy bien.